más allá de la existencia humana. Pues bien, este libro para mí realmente ha sido, bueno, me ha llegado de una manera muy personal. Yo este año precisamente perdí a mi padre de una enfermedad terminal. Y precisamente por esos días en que estábamos entre hospitales y médicos y todo, pues yo tenía que estar trabajando este libro y realmente que le agradezco a Arnoldo porque sus palabras son de un gran consuelo y de una gran profundidad para ayudarnos a entender qué sucede cuando el tiempo se acaba, cuando no hay nada más que hacer, cuando no podemos seguir adelante. Y sobre todo pues de una perspectiva ética y humanista, ¿no? Más allá de una perspectiva médica como el propio Arnoldo lo es, que él siempre ha intentado llevar su práctica más allá de la pura ciencia y acercarla hacia realmente el conocimiento y el entendimiento de lo que es el ser humano. Bien, pues no quiero extenderme mucho más porque tenemos a dos presentadores de lujo. Tenemos a Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, a quien agradezco la invitación para presentar este libro, y a Marwan Soto Antaki, escritor, analista político y cultural también, autor de La Casa, del sello Taurus, quien también tiene un libro sobre la muerte, Reserva del Vacío, publicado en Taurus en 2015. Y espero que esto nos haga un diálogo muy interesante. Y por supuesto a Arnoldo Kraus, autor de este libro que ya he mencionado. Pues nada, les pido un aplauso para él. Y voy a darle entonces la palabra a Gonzalo, seguiremos después con Marwan y cerramos con unas palabras de Arnoldo. De nuevo, a nombre de Editorial, Penguin Random House, a nombre del sello Debate, muchas gracias. Buenas tardes. Decía el gran escritor Macedonio Fernández cuando dio una conferencia donde no asistía mucha gente, decía, qué bueno, porque si falta uno más, ya no cabe. Yo empiezo por decir que soy paciente lector de Arnoldo Kraus, no porque sus textos exijan una actitud de paciente por parte del lector. Antes bien, los textos de Arnoldo Krause son interesantes, son amenos, son muy inquietantes y a veces son francamente demoledores, sino porque no nada más soy su lector, sino porque también soy su paciente lector. De manera tal que tengo un doble privilegio porque leo a Arnoldo Kraus y por otra parte él es médico y estoy muchas veces en sus manos. Sus textos relacionados con la bioética particularmente, hay que recordar que tiene un diccionario incompleto, no podría ser de otra manera, casi es una redundancia, ningún diccionario es completo. Su diccionario incompleto de bioética que hizo al lado de quien fue su maestro y es su amigo y a veces su opositor, un querido amigo mío también, Rui Pérez Tamayo, es uno de los libros realmente más importantes y más novedosos en nuestro ámbito cultural. Dan cuenta estos textos, particularmente este libro que ahora presentamos, de algunos temas de este carácter, de esta condición, como es la eutanasia, el suicidio asistido, la tanatología, que representan, en mi opinión, sin ser de ninguna manera experto en este tema, la vanguardia laica de la medicina contemporánea. Creo que es importante señalar que en este libro lo que se propone, como ya lo dijo el editor, es morir con dignidad. Entiendo que ayer le dedicaron 2 horas a este tema Eduardo Matos aquí presente y Arnoldo Kraus. Morir con dignidad, no prolongar la vida de una manera fútil, un término que reivindica Arnoldo Kraus, de una manera inútil, de una manera gratuita. No sucumbir, por otra parte, al imperio de la tecnología médica, de la biotecnología que se va desarrollando
de una manera verdaderamente prodigiosa y que con mucha frecuencia hace que el paciente pueda vivir durante un tiempo prolongado de manera fútil, de manera inútil, porque de alguna forma es una vida que ya no es vida. Y también no sucumbir al mercantilismo de la medicina privada, que puede ser tan ominosa y tan terrible. Pero lo que quiero señalar yo, que Arnoldo Kraus no solo es un estudioso de la medicina y de la bioética, no solo es un divulgador de la ciencia, sino que es un escritor. Y esto quiero subrayarlo con todas las cursivas del caso, porque es raro que haya un escritor que sea un médico que al mismo tiempo sea un gran ensayista. Ahora en la Academia Mexicana de la Lengua acabamos de entregar el premio mayor que tiene esta institución, que lleva la advocación de Pedro Enríquez Ureña, a un gran ensayista de origen médico, que es don Francisco González Cruzí, un médico patólogo verdaderamente extraordinario como ensayista, porque no nada más es un divulgador de la medicina, sino que es realmente alguien que ensaya en el sentido de Montaigne, en el sentido más imaginativo, más creativo y al mismo tiempo más exigente. Alfonso Reyes decía que el ensayo era el centauro de los géneros, precisamente porque tiene esta hibridez de conocimiento y de condición tan briosa y tan imaginativa y tan fuerte y tan profunda, por otra parte. Algunos de sus textos, como el que ahora estamos presentando, utilizan el lenguaje como un medio, un lenguaje siempre culto, un lenguaje siempre elegante, pero al mismo tiempo accesible, sencillo, no refocilado en la terminología técnica, comprensible para todo mundo, y utilizan este lenguaje como un medio. Pero hay otros textos, y por eso señalo que estamos delante de un escritor fundamentalmente, como sus apologías, la apología del libro, la apología del polvo, la apología de las cosas, recientemente la apología del papel, que son textos estrictamente literarios en donde se utiliza el lenguaje como un fin en sí mismo, como un acto creativo, y en ese sentido Arnoldo Kraus está muy cerca de la poesía. Estos textos a mí me recuerdan mucho a un gran escritor francés de mediados del siglo pasado, Gaston Bachelard, que procedía precisamente de las ciencias físicas en este caso, era un gran científico que después se dedicó a la sociología, al psicoanálisis, y que en última instancia dedicó los últimos 20 años de su vida a tratar de conocer la fenomenología de la imagen poética, y escribió unos libros que a mí me resultan muy emparentados con los que escribe Arnoldo Kraus. Bachelard escribió textos, diría yo, elementales en un sentido estricto, porque se dedicó a los elementos. Tiene un libro que se llama El aire y los sueños, otro El agua y los sueños, otro La tierra o la voluntad de reposo, y otro que tiene un título tan maravilloso que yo creo que aunque el libro estuviera vacío, el título mismo ya tendría un hallazgo poético que se llama Psicoanálisis del fuego, que es realmente un texto maravilloso, además de todos sus ensayos sobre esta fenomenología de la ensoñación poética y la poética del espacio, donde habla de estas cosas tan sencillas, tan simples, que merecen una reflexión como las de Arnoldo Kraus sobre las cosas, sobre el papel, sobre el polvo. Pienso en esta fenomenología del espacio donde Bachelard habla de los rincones, de los cajones, de las ventanas, estos rincones que por dentro son rincones, pero que por fuera son esquinas, y cambia toda la mentalidad poética, etc. Pero en fin, no nada más soy lector de Arnoldo Kraus, dije que soy su paciente, porque yo creo que, como él mismo dice que quería Michel Foucault, no nada más pregunta ¿qué te duele?, que es la primera pregunta que suelen hacer los médicos contemporáneos, sino pregunta ¿qué sucede?, ¿qué te pasa?
Y creo que esto es muy importante porque en la actualidad hemos confundido dos términos, y yo que me dedico un poco a la lexicografía, me parece que hay que rescatarlos. Generalmente uno, de manera elegante, dice que va al médico y que el médico lo auscultó. Y muchas veces los médicos no auscultan, sino se limitan a examinar los análisis que previamente piden, muchas veces sin haber tratado ni visto al paciente, cuando la palabra auscultar viene de oír, de escuchar. Y un médico lo que tiene que hacer antes que examinar, que sería la palabra que ya implica palpar, que implica otro sentido, hay que oír al paciente. Y creo que eso es lo que tiene Arnoldo Krauss cuando cita a Michel Foucault, que dice que la medicina un poco se divide en antes y después de estas preguntas que se hacían. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que un médico debe decir? Auscultar al paciente, oírlo, escucharlo, y después ya examinarlo, qué te duele, y entonces palparlo y utilizar todos los demás sentidos. Es realmente, y eso lo quiero decir, un médico excepcional porque establece una relación humana con el paciente y aplica pues estas dos palabras que a veces se confunden, a las que he hecho referencia, y por otra parte me consta que le da seguimiento a la enfermedad del paciente. Te puede llamar por teléfono, hay algún médico que todavía te llame por teléfono para decirte cómo vas, cómo te sientes, cómo sigues, y no nada más eso, sino que puede recibir llamadas a las 2 de la mañana y a veces desde China, me consta, desde la República Popular China, hubo que llamarle por algún problema que yo tenía y él estuvo listo al teléfono. Debo decir, sin que mi apreciación tenga ninguna connotación peyorativa, que yo leí este libro realmente como un libro de autoayuda. Los libros de autoayuda están execrados porque generalmente son libros muy malos, son libros muy charlatanes, son libros que tienen un criterio de venta que tiene predominio sobre cualquier otra misión, pero este es un libro de autoayuda en el mejor sentido de la palabra, con toda su calidad literaria, porque realmente es un libro que lleno de pensamientos sesudos, lleno de reflexiones filosóficas, lleno de referencias literarias, profundo, crítico, iconoclasta también, propositivo, ayuda al lector a entender este fenómeno inexorable, este fenómeno, es que hay una palabra magnífica que usa Martín Luis Guzmán, que es ineluctable destino de la vida, que es la muerte. Y yo lo que siempre he dicho, de acuerdo a Juan Villoro, es que vivir mata. Vivir mata. Lo que nos está diciendo Arnoldo Krauss es que hay que asumir con toda tranquilidad, con toda serenidad, que vivir mata y que hay que cumplir la vida con toda la vitalidad que se pueda, pero hay que saber despedirse desde un principio y despedirse a tiempo, porque finalmente una de las esencias fundamentales de la vida es la muerte. Y yo he tenido con la lectura de este libro la inmediata vinculación con una serie de poemas que son aquellos textos, esa es la poesía finalmente, que llega hasta donde la inteligencia muchas veces se detiene como delante de un precipicio. Recuerdo un poema de Villaurrutia que dice: ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, ese caer sin llegar, es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Es verdaderamente un poema prodigioso, donde hay al final una conclusión silogística, que puesto que muero, existo. Y pienso en otro poema
que no tiene nada que ver con la medicina, que tiene una dimensión mística de Santa Teresa, que dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Evidentemente que Santa Teresa lo que quería decir es: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, la vida posterior a la muerte, la vida del paraíso, la vida del infinito, en la mentalidad cristiana, y tan alta vida espero que muero, es decir, que sufro porque no muero. En el momento en que muera empezaré realmente a vivir la vida eterna. Pero lo que ocurre es que este poema, después de leer a Arnoldo Kraus, lo puedo interpretar también de otra manera, y muchas veces lo que ocurre es que cuando hay un paciente terminal que no asume la muerte, pues está prolongando la vida de manera fútil, de manera inútil, y entonces muere porque no muere, que yo creo que es algo verdaderamente terrible. Quiero decir que este libro me sirvió como libro de autoayuda, digo porque en primer lugar, y en eso coincido con David, que nos ha presentado tan generosamente, con la muerte muy reciente, ayer hizo 2 meses, de una hermana menor muy querida por mí, por mi esposa que está aquí, y que gracias a este libro empecé a asumir este duelo de una manera mucho más tranquila, mucho más natural, porque es muy difícil aceptar la muerte, una muerte que siempre se siente como inconcebible, sobre todo cuando se trata de un familiar tan cercano, de una persona más joven que uno mismo. Y otra cosa que me ocurrió es que de inmediato fui a ver a mi notario, el doctor Eduardo García Villegas, para hacer mi voluntad anticipada, que es un mecanismo que se denomina ortotanasia, que no es la eutanasia, como está aprobado en muy pocos países, por cierto, pero aquí la ortotanasia es lo que permite nuestra ley, que es muy limitada todavía, porque implica muchas condiciones para que se pueda proceder a la eutanasia, como es el caso de que la enfermedad sea incurable, que sea irreversible, que haya una expectativa de vida de menos de 6 meses, que sea terminal, etcétera. Y que además, bueno, se cuente evidentemente con un médico que esté dispuesto a no tener objeciones de conciencia para practicarlo. Pero recuerdo, y ya con esto termino, una magnífica novela de McEwan, que se llama Ámsterdam, en donde 2 personajes que son muy amigos le dicen el uno al otro: oye, yo no quiero caer en un problema de desmemoria, en un Alzheimer, en una situación, pero cuando tú me veas muy mal, me llevas a Ámsterdam, que es donde está totalmente aceptada la eutanasia, y definitivamente me practicas o haces que me practiquen la eutanasia. Y el otro dice: sí, cómo no, pues para eso somos amigos, pero dice: yo te propongo que hagas recíprocamente lo mismo, pero después sucede que cada uno de ellos piensa que el que está jodido es el otro. Entonces, bueno, esta es una novela verdaderamente muy interesante sobre los asuntos de la eutanasia. Pero yo quiero decir que finalmente para mí ha sido muy beneficioso leer este libro de Arnoldo Kraus, y me felicito nuevamente por ser su paciente lector. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tan maravillosas palabras. Y en efecto, pues recordando este hermoso poema de Villaurrutia, es preciso decir que sí, el libro nos ayuda a acercarnos a la muerte, pues ya esta, ¿cómo has dicho? Esta verdad ineluctable tenemos bien atada a nuestro ser. Pero también, y al contrario, nos ayuda a entender que la vida sin esa muerte pues simplemente no sería la misma, ¿no? La única forma de morir dignamente, dice en algún momento Arnoldo Kraus en este libro, es precisamente vivir también dignamente. Pues en la medida que tengamos una vida que nos guste vivir, que
seamos realmente orgullosos de vivirla, pues vamos a tener una muerte también mucho más tranquila y mucho más apacible. Vamos a darle entonces la palabra a Marwan Soto, quien tiene también algo que decirnos. Marwan, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Arnoldo. Yo, a diferencia de ellos, no soy su paciente. Si fuera su paciente, porque ahora casi todos mis médicos terminan por mandarme al demonio, o yo los mando al demonio. Entonces agradezco que no soy su paciente, porque si no, lo más seguro es que no me hubiera invitado a presentarlo. Hacia la muerte uno puede tener tantas aproximaciones como uno puede tener imaginación. Sobre la muerte y sobre el amor son quizás los dos temas de los que más hemos escrito en la historia de la literatura, porque ambos comparten un territorio de la imaginación donde no nos morimos necesariamente a partir de algo más que la construcción que hacemos sobre los dos eventos. Sobre la muerte, esa infinidad de textos escritos se pueden aproximar a ellos como de repente pensaba mientras te leía en uno de mis terrenos normales, cuando hablo sobre Medio Oriente. Y de repente, cuando uno piensa en los centros de Medio Oriente que tratan un poco de explicar lo que está más allá de esa zona, y piensa, por ejemplo, en espacios como la Meca. Todo el mundo habla de la Meca explicando cualquier cosa menos la Meca. O sea, está la Meca de las ferias de los libros, no tiene nada que ver con eso. Está la Meca del cine, tampoco tiene nada que ver con la Meca. Está la Meca de los coches en Detroit, no tiene nada que ver con la Meca. Y con la muerte terminamos por hacer un ejercicio relativamente similar al punto en que el adolescente se muere, como bien dices, cuando de repente resulta que no puede llegar a o no tiene los instrumentos tecnológicos de vanguardia, se muere porque se cayó la cuenta de Instagram, se muere porque el teléfono no tiene internet, se muere uno porque no va al concierto. Y resulta que como con la Meca, usamos la muerte para explicar todo salvo la muerte. Y quizá eso dentro de nuestro ejercicio de imaginación tiene que ver porque la muerte es una construcción al final que parte del lenguaje. Y parte del lenguaje al punto en el que quizá a veces nos olvidamos de ella y confundimos muchísimas cosas. A lo largo de prácticamente todos los campos de la vida práctica hacemos lo imposible por convencernos que hay que vivir bien. Prácticamente no descansamos bajo la idea de que hay que vivir bien, sin saber necesariamente qué es vivir bien. Y hay ciertos campos donde el vivir bien resulta que son mucho más explicables desde la misma concepción de la muerte. Vivir bien para uno poder hacer, venir a la feria, viajar, la comida, lo que quieran. Y quizá vivir bien en realidad se puede representar mucho más en la forma en la que uno se muere. Como ocurre con las distintas mecas, con las distintas muertes que explican todo. Da la impresión que es tan amplio el concepto que cuando hablamos de la muerte estamos hablando del concepto más democrático que pudiera existir. Al final uno puede pensar, todo el mundo se muere, no hay nada más amplio, nada más democrático que la democracia. Cuando uno escribe sobre la muerte, cuando uno lee sobre la muerte, quizá lo último que debería estar esperando es recibir respuestas sobre la muerte. No se trata de recibir respuestas sobre la muerte. Esa es una de las virtudes que también dentro de los territorios fantásticos y dentro de los territorios literarios tiene el fenómeno muerte. Porque podemos estar hablando lo que sea alrededor de ella. Lo único de lo que no vamos a poder hablar es de la muerte misma. Descubro yo en el libro de Arnoldo ciertas preocupaciones que, aunque yo me hubiera tratado de en algún momento aproximar a la muerte, sobre todo en los terrenos literarios, me recuerdan que hay tantas preocupaciones y tantos aspectos sobre la muerte que a veces pasamos por alto, y que hemos llegado a construir una sociedad, y es una sociedad que Arnoldo puede ver a partir de una profesión que a veces también hemos olvidado de qué se trata, o se han olvidado todos los médicos con los que yo he renunciado, seguramente se han olvidado eso, de qué se trata esa profesión. Resulta que sí existe un elemento que destruye la democracia de la muerte, y a partir del cual, en el mayor descuido, por la misma estructura que ha llevado a los médicos olvidarse a veces cuál es su función, dejar de escuchar a la hora de escultar y demás, destruye lo democrático de la muerte, y es la pobreza. Descubro en el libro de Arnoldo una preocupación que yo no me había dado cuenta, cómo al final, cuando pensamos en el vivir bien, se nos olvida que el morir bien depende de poder luchar contra un gigantesco enemigo que hemos construido. La concepción de la muerte, como la podemos tratar en este tipo de salas, normalmente, a menos que nos hagamos ahora con los indios, vamos a tratar de referirnos casi siempre dentro de la muerte desde la perspectiva occidental.
Una muerte construida a partir de un fenómeno religioso que estableció ciertas reglas alrededor del morir, también alrededor del vivir, y a partir de ella construimos el resto de absolutamente todas las cosas hasta poder pervertirlas. Dentro de concepciones religiosas, los votos de pobreza se olvidan de repente que dentro de la pobreza la muerte puede ser mucho más espantosa, porque hay ciertos conceptos que a partir de la sociedad que hemos construido en este lado, en esta parte, en esta realidad occidental, pueden hacer que sea mucho más desastrosa la muerte que el simple fin. El fin, eso creo que se rescata y está constante, es una de las constantes, supongo que tanto de la profesión como del libro, es la muerte forma parte de un fenómeno con el que tampoco es necesario estar peleados. Es decir, si como en la literatura resulta que podemos escribir todo sobre la muerte sin referirnos a la muerte, resulta que a veces hacemos un ejercicio paralelo en todas las cosas que nos podrían ayudar a veces a morir mejor. Con la pobreza, el problema de la pobreza es no solamente las estadísticas que en malas condiciones de salud hacen que un enfermo en una condición donde no pueda pagar los tratamientos llegue a una situación mucho más insostenible, donde lo que importa ya no es la muerte, lo que importa es el dolor. ¿Cómo no las hemos arreglado? Y esa es una de las grandes preguntas que me tienes dando la vuelta desde hace ya dos semanas y media. Es cómo logramos hablar dentro de qué mal hemos hecho las cosas. Para la hora de que nos referimos a la muerte, sacar ciertos conceptos que son básicos de la conversación que nos debe llevar a ella. No podemos hablar de la muerte sin hablar de dignidad, insistes en eso. La profesión obliga también a ello. Pero también no podemos hablar de la muerte, y eso no es un asunto de profesión, sin pensar en el dolor, en la forma de extender las cosas y la afección que hacemos a los que están vivos. Rescatas una frase de Woody Allen que a mí me gusta muchísimo, que es quizá de las cosas que más pueden explicar la relación de los vivos con la muerte. A Woody Allen le preguntan qué piensa de la muerte. Recuerdo que lo hace en una entrevista sobre la muerte de un cercano. Y la respuesta de Woody Allen fue muy sencilla: no estoy de acuerdo con la muerte. Y el que no está de acuerdo con la muerte siempre va a ser el vivo, porque la muerte es un asunto de los vivos. La pobreza que llega a romper con lo democrático de la muerte es un asunto de los vivos, que de repente se nos ha olvidado que tenemos algo que hacer frente a ella. Y cuando hacemos algo frente a las condiciones que rodean la muerte, como el dolor, como de repente ciertas afecciones de pacientes o gente con condiciones que pueden ser tan desesperantes como uno las pueda considerar una enfermedad, la depresión nos puede llevar a eso. Resulta que hemos logrado también modificar ciertas reglas de la realidad para que a la hora de querer jugar con ellas provoquemos más dolor y se nos olvide la parte básica de toda esta discusión, que es la ética. No podemos hablar de ética sin hablar de muerte, sin hablar de ética. Descubro una discusión con un doctor con el que aparte le hice algo horrible a tu libro. Para mucha gente yo lo disfruto muchísimo, como no te tenía en ese momento ahora para poder discutir. Tengo el libro lleno de anotaciones de todas las cosas en las que podría estar o no podría estar de acuerdo contigo. Y me doy cuenta que en nuestra lucha constante contra la muerte, porque si hay algo que nuestra especie se ha dedicado, y a medida que avanza la tecnología no hemos hecho aún más, con más insistencia, es alargar nuestro tiempo. O nos ponemos orgullosos a decir, hemos extendido la vida a los 80 y tantos años, sin pensar que también eso puede tener un lado negativo en el que nos hemos excedido a partir de la falta de ética, la falta de rigor, a darle una cierta permanencia a las afecciones y al sufrimiento de la gente, a partir de esa idea de una arrogancia brutal donde de repente pensamos, ya no desde la ética, sino desde la moral, que son dos términos que también hemos confundido brutalmente, en que se vale también extender todo con tal de no morir. De forma que de vuelta, dentro del libro de Arnoldo, lo que hace es tratar de provocar esa discusión, o lo que ocurre conmigo es llevar a esa discusión, porque lo último que hubiera podido ser útil es un libro que me dé respuestas sobre la muerte. Los libros religiosos quisieron siempre dar respuestas sobre la muerte. Lo único que intentaron todos los libros religiosos es dar respuestas sobre la muerte. Lo que hace Arnoldo es justo abrir más preguntas y a veces acercarnos justo a las preguntas sobre la muerte que al menos yo nunca me había preguntado. Quizá por la distancia al territorio médico, quizá distancia por el oficio que al final tiene más cercano a la muerte a partir de su cercanía con la vida, donde no podemos disociar las cosas y al mismo tiempo ver cómo el individuo llega a entregarse las manos a una profesión que necesita una revisión brutal, al momento en que da la impresión que hemos transformado o queremos transformar la muerte en un asunto brutalmente ascético. La asepsia alrededor de casi todas las actividades de nuestra vida le hace muchísimo daño a nuestras actividades de la vida.
Entre los distintos eufemismos con los que queremos aproximarnos a la muerte, le quitamos a la misma muerte su esencia. Y es una de las cosas más complicadas que le podemos hacer, porque a la hora de hacer eso no nos enfrentamos a un hecho contra el que se puede estar preparado, frente al que se puede estar preparado. Las preparaciones pueden ir dentro de los muchos terrenos que permite la vida occidental. Y al mismo tiempo también abre otras puertas que llevan a un lector a generarse ciertas preguntas que de vuelta yo nunca me había hecho. ¿Cómo vamos a incorporar la muerte, que termina por ser uno de los asuntos más privados que puedan existir, a un mundo donde prácticamente ningún aspecto permanece privado y descubrimos la inutilidad, no la futilidad? Yo tengo distintos problemas cuando se confunde inutilidad con futilidad. Cuando nos enfrentamos a la inutilidad de la muerte de un adolescente que por vanidad frente a unas fotos decide termina perdiendo la vida por irse atrás de un barranco. Este tipo de cosas y este tipo de elementos que la vida, sobre todo dentro del espectro occidental, han no solamente quitado lo democrático de la muerte, sino también quitado lo privado y han transformado la muerte en un asunto público. Y ahí obligas también, afortunadamente, a llevar a una discusión permanente con la que no solamente México, el modelo occidental, pero particularmente México, tiene una pésima, pésima relación. No solo es la eutanasia, tenemos una pésima relación con la eutanasia, sino también con el suicidio. El suicidio como un acto que puede estar dentro de la polarización, ya que gustó tanto la palabra, de una disputa entre si es un acto de valentía o un acto de cobardía. Y nos vuelve a alejar un poco de la condición de la persona que está frente a ella. El único al final que tiene razón y que sabe qué es lo que le pasa dentro de su cabeza es el que piensa en su propia muerte. ¿Qué hemos hecho para acercarnos a la muerte desde una idea donde creemos que podemos juzgar desde nuestra vida la realidad de alguien más? Y dentro de esa realidad también se incluye la muerte. Gracias, querido Arnoldo, gracias por la invitación a la presentación, gracias por invitarme a ver un libro que justo lo que lograste hacer es algo que yo de repente extraño cada vez más. Generar preguntas. Y cuando nos acercamos al tema de la muerte, donde cada quien podrá tener su propio convencimiento y su idea de que tiene las cosas clarísimas, supongo que será tan absurdo como alguien dice, tengo ideas todas súper claras sobre la muerte, y yo también tengo ideas súper claras sobre el amor. Llegas a poder juntarlos en los momentos en los que cuentas la muerte en pareja. Y creo que si hay unos temas, hay un tema del que hemos hablado muy poco, es la muerte en pareja. Pero hemos encontrado en la historia de la literatura, y tú rescatas episodios de la vida cotidiana, relativamente modernos, donde se ve la entrega máxima de una pareja que justo decide quitarse la vida juntos. Todos esos episodios, todas las reflexiones en la conjunción no solamente de la parte médica, sino de la parte del escritor, con una cosa que justo creo que es lo que rescataba en un principio Celorio, con una intención estética que es lo que acerca la muerte a la literatura, justo el tema que más hemos pensado en la historia de la literatura. Muchas gracias y felicidades. Creo que ahora va a hablar. Muchas gracias, Marwan. Y por supuesto que es un libro que no apunta, ni siquiera intenta dar respuestas, ¿no?, a ninguna de estas preguntas, porque quizá la muerte es la única pregunta que nos queda al final, ¿no? Es la única a la que realmente no conocemos la respuesta. Porque en cada caso nos ocurre, como bien has dicho, a cada uno muy dentro de nosotros, ¿no? Nadie experimenta la muerte, nadie más que la propia. Bien, pues vamos a darle entonces la palabra al autor, Arnoldo Kraus, y que nos diga si hemos atinado o no en estas palabras que hemos cruzado. Arnoldo, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a las tres personas que me acompañan, que los acompañó. Agradezco mucho las palabras y me siento abrumado por lo que decía David en relación a su padre, lo que decía Gonzalo en relación a su hermana, y Marwan en cuanto a su lectura filosófica del libro, y por supuesto a la poética de Gonzalo al hablar del libro y a las profundidades filosóficas que bordó, que tuvo en su mano para decirnos Marwan. El tema de la muerte, que nos parece tan lejano, sobre todo en Occidente, tiene unas razones varias de ser. Quizás la primordial, y en esta época sobre todo, es la esterilización del fenómeno.
Esterilización tanto por parte de los médicos, y cuando hablo de esterilización es alejarla, no permitir que se piense en ella, y esterilización en cuanto a un poco la religión judeocristiana, en alejar el tema de la muerte como un tema fundamental para pensar en que lo único que tenemos seguro, como saben, perogrullo dixit, disculpen, es que al nacer lo único seguro que tenemos es la muerte. Y yo pienso que si se transcurre la vida reflexionando en lo que será nuestro final, es muy factible que lleguemos a este final con cierta dignidad. Utilizo mucho la palabra dignidad cuando hablo de este fenómeno. Ayer di una charla larga que se llamaba Morir con dignidad, que es otra forma de hablar de eutanasia o de suicidio asistido, no de suicidio como tal, que Marwan ahora comentaba, porque son temas diferentes, la eutanasia y el suicidio asistido como una dupla, y el suicidio como tal como un fenómeno del cual hay que discutir mucho al respecto. Pero hay una serie de puntos que yo creo que son cruciales para vivir con cierta paz y para tratar de vivir y morir con dignidad, y eso es precisamente saber que somos finitos. Nos negamos a pensar que somos finitos, y además de finitos, que somos un mero suspiro para la existencia de la Tierra, de la humanidad, y que realmente poco importamos. Darle un sentido y un cariz a nuestra existencia, yo creo que puede partir por la certeza de que vamos a morir. De eso, pues quizás tiene la culpa nuestro pulgar, como decía Arnold Toynbee, que nos hizo que creciese nuestro cerebro, y con eso nos permitió pensar en muchos avatares que no piensan los animales. Al crecer nuestro cerebro, tuvimos la idea y la conciencia de que somos mortales. Los animales en general no tienen esa certeza de que son mortales. Tener la seguridad de que somos mortales nos debería llevar por otro camino para pensar más en el día de hoy. Carpe diem, la famosa égloga de Horacio: coge el día, atrapa el día, vive el día, quién sabe qué suceda mañana. No lo hacemos, yo pienso que no lo hacemos, y de ahí una cierta fenomenología, que nos aleja de la cotidianidad y nos impide pensar un poco más allá. Hoy en la mañana di una plática que se denominó, que intitulé El paciente como otro yo, partiendo de ideas de la otredad y de Levinas, que nos invita a pensar que el que está enfrente de nosotros es una persona similar a nosotros u otro yo. Si pensamos en eso a partir de nuestra existencia, que los que están enfrente de nosotros son seres similares, son seres idénticos, yo quisiera decir, como nosotros, quizás le agregásemos algunos ingredientes a nuestra cotidianidad para vivirla con dignidad. Dignidad también es un tema muy complicado. Siempre que me preguntan qué es dignidad, trato de decir primero que es una palabra que la utilizo y la platico con filósofos, pero al final de cuentas no la comprendo bien, porque cada quien define su dignidad como el momento en el cual vive, como le sucede cuando se ve en el espejo y dice cotidianamente, pues así soy, así estoy en este momento, y así me quiero, así no me quiero. La dignidad le permite a uno saber hasta dónde sí, hasta dónde no, por dónde caminar o por dónde no caminar, y valorar el peso de su existencia cotidiana, otra vez carpe diem, y marchar bien por la vida o no marchar por los caminos que uno no quiere. Como decía el poeta William Carlos Williams, más o menos él decía: yo me acuesto con mis ojos y me levanto con mis propios ojos. Es decir, tengo que hacer una mirada interna y un recorrido interno para saber quién soy. El quién soy puede modificarse hacia bien si existe la conciencia de la muerte. Creo que el saber que somos finitos y que no tenemos la inmortalidad nos permitirá acercarnos mejor a nuestro final. Sé que tengo poco tiempo, pero hay 3 puntos que yo rescato para pensar y evocar la necesidad de la muerte en nuestro pensamiento y en nuestra vida cotidiana para humanizarnos más. Humanizarnos, humanizar proviene de la palabra humus, que quiere decir tierra, y tierra con minúsculas, que es el polvo del cual venimos, al cual regresaremos, y tierra con mayúsculas, que es nuestra casa. Si nos humanizamos pensando primero en lo que decían los monjes tibetanos cuando fueron invadidos por China en 1951, 1952, lo que más les sorprendió en Occidente es el brutal alejamiento del tema de la muerte, que para ellos lo tienen introyectado o lo viven como una realidad y una necesidad. Pienso que se muere mejor cuando se sabe, que se vive mejor, cuando se sabe que se va a morir en determinado momento, y que se lleva la frente en alto más allá de lo normal, cuando se vive con esta dignidad que nos hace saber que vamos a morir.
El segundo elemento proviene de un historiador francés, Philippe Ariès, quizás muy conocido por muchos de ustedes, quien en el siglo pasado y todavía a principios de este siglo nos invitaba a pensar cómo se moría antaño, dónde se moría y cómo se moría. En los años 70 y 80 todavía, en las viejas casonas de México, tú eres de Cuba, no sé, en Cuba, tú eres de todo el mundo, ya me explicaste bien, se moría en las casas en general, en las casas en el Distrito Federal, me niego a hablar de la Ciudad de México, yo soy del Distrito Federal, hay grandes casonas todavía en la colonia Roma, donde vivían los nietos, los bisnietos, los padres, los abuelos y los tatarabuelos, y ahí moría la persona. ¿Qué significa morir en la casa, en el propio ambiente? Morir en el cuarto acompañado de nietos y bisnietos con las cosas que a uno le han acompañado. Gonzalo tuvo la generosidad de hablar de un libro que yo escribí que se llama Apología de las Cosas, en donde valoro las cosas que yo tengo en mi buró, las cosas que tengo en mi estudio, como grandes compañeros que me permiten vivir de otra forma. Morir en ese ambiente que es tu casa y que ha sido la historia de tu vida, junto a los tuyos, te permite morir mejor, y a los pequeños no los aleja del tema de la muerte, no les daba miedo ver al muerto, no se alejaban del difunto o del que iba a ser difunto en un momento, porque lo veían ir viendo cómo moría, cómo cada día que transcurría perdía más vitalidad y carecían de miedo, como lo ha descrito una gran pensadora que fue Elizabeth Kubler-Ross, donde nos explica que a los niños le tienen mucho menos miedo a la muerte de la que tenemos nosotros los adultos. Hace poco escuchaba la historia de una niña pequeña cuya madre me comentaba que la niña que había sufrido y tenía leucemia cuando yo los conocí, la niña había pasado por infinidad de hospitalizaciones. Las leucemias en los pequeños son muy agresivas, muy dolorosas, muchos hospitales, muchos piquetes y mucho miedo, esa tremenda palabra que se emparenta con la incertidumbre de qué me va a pasar, qué va a suceder conmigo. Y los niños sí tienen incertidumbre, pero cuando ya la niña escuchó, 7, 8 años tenía la niña, dicen que faltan 10 minutos, pero nos quedamos más tiempo, ¿verdad? Pero cuando la niña escuchó que ya no había mucho que hacer por ella, le dijo a su mamá: "Uf, mamá, qué bueno, ya voy a dejar de sufrir". Ella entendió que iba a morir, ella pensó que ya iba a dejar de sufrir y le dio la bienvenida a la muerte. ¿Tiene alguna trascendencia? Claro que tiene una trascendencia fundamental. Las palabras, aquí Gonzalo evocaba el valor de las palabras. Las palabras de los enfermos son como dardos, siempre van cargadas de historias, siempre son una puñalada, y a quien escuchar, gran palabra, que se ha perdido no solo en la medicina, que se ha perdido porque, como sabremos y me gusta repetir, vivimos en un mundo líquido, no es palabra mía. Los tiempos líquidos, el amor líquido, la amistad líquida, son palabras, grandes palabras de un ensayista magnífico que murió hace poco, Zygmunt Bauman, que nos invita a pensar que todo se ha hecho líquido y en realidad todo se escurre entre los dedos. Así sucede ahora, y las palabras de los enfermos no son líquidas. Yo digo que en mi consultorio las palabras están tapizadas por las palabras de los enfermos, y claro que recuerdo y tomo muchas historias a partir de ahí. Y ahí, ya para concluir, tendría que citar a un gran escritor italiano, seguramente conocido por mis compañeros, Leonardo Sciascia, que tiene un libro extraordinario, un artículo, perdón, que se llama La medicalización de la vida. ¿Hemos medicalizado la vida los médicos? Sí. El comercio, sí. La farmacéutica, sí. Los hospitales, sí. La vida se ha medicalizado. Medicalizar la vida quiere decir no apropiarse de la existencia, no saber hasta dónde tiene sentido seguir luchando con determinada situación, permitir que nos enfermen tanto los médicos como la industria farmacéutica, como los laboratorios y como todo el entorno que comercializa con la vida de las personas al medicalizarla. Hemos medicalizado la vida, y eso también nos aleja de pensar en el fenómeno de la muerte, porque nos hace sentir que podemos ser inmortales. Las clínicas anti-envejecimiento que florecen por todas partes, que son una gran charlatanería. Si no, vean cómo nos vemos, aparte de guapos Gonzalo y yo, nosotros ya somos jóvenes, pero no existe ese fenómeno, pero se vende, se distribuye y lo compra, porque hay una arrogancia de la medicina en la cual debemos denunciar. Hay que ser contestatarios contra estos sistemas. Y en este ensayo fenomenal de Sciascia, que se llama Medicalizar la vida, lo pueden encontrar en la revista de la UNAM, está traducido por Ida Vitale, muy bien traducido, y él rescata esta novela que ustedes todos seguro recuerdan, La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, en donde se ven los primeros acercamientos a la muerte, y a la persona se le aleja, se le lleva a otro cuarto, no se le ve mucho,
no se le dice que va a morir, no se le acompaña, se le deja de tocar, se deja de estar con él. Sasha considera que a partir de esta novela de Tolstói es cuando se empezó a americanizar la vida. Y por último tendré que decir algo que es crucial. ¿Qué quieren los moribundos? Aquí rescato un libro de Norbert Elias que se llama La soledad del moribundo. Desde el título es un título que duele, yo se lo recomiendo mucho, es un libro pequeño editado por el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué quieren los moribundos? Los moribundos lo que quieren es que se les toque, que se les acompañe, que se les hable, que se les diga la verdad que ya van a morir, no que se les invente que no tienen nada. Y lo que quieren no es morir en un ambiente tan ajeno como es el hospital, quieren morir siempre en casa, con los suyos, con sus cosas, con su historia, con todo lo que conformó su día a día, su cotidianidad. Y en la actualidad, el morir en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las muertes se llevan a cabo en el hospital. Y quiero recordarles que cuando a mí se me acerca alguna persona para preguntar qué hacer con su difunto, le digo, mira, el problema, lo comentó Gonzalo de otra forma, el problema de la muerte no es el problema de quien muere, el problema de la muerte es de los vivos. Quien muere no tiene problemas con la muerte porque ya feneció. Y lo que quieren estas personas es exactamente que se les acompañe hasta el final, y cuando se les acompaña con buenas ganas, acompañar es otra gran palabra médica, y se les rescata en los últimos momentos con cariño, y se les toca y se les palpa y se les habla, como grandes películas que han mostrado ese camino, yo estoy convencido que se muere mejor, que se muere con menos dolor, que se muere acompañado, y que se rescata esa palabra difunto, que en latín significa el que ya cumplió. Convertirse en un difunto querido y en un difunto amado vale, y sí se lleva a cabo, y sí existe, y sí lo vivimos, como sucede en la novela de El jardín de los Finzi Contini, donde una pequeña al acompañar a su padre le dice, oye papá, todas estas tumbas que están aquí están muy descuidadas, las que están allá tienen flores y tienen piedras y son unas tumbas diferentes. Y él explica, es que uno muere completamente cuando ya no hay un vivo que lo recuerde. Y quien muere y deja una ausencia, pero que fue bien acompañado, la ausencia se va llenando y se queda dentro de uno y le permite a quien se quedó morir mejor, morir con dignidad. Y con esto acabo y les agradezco a los tres compañeros muchísimo su presencia y a ustedes haber estado acá, y gracias.